Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Aquí abrimos la ventana de par en par para comunicarnos con ustedes, para invitarlos a ustedes a un diálogo acerca de la entrega de los Oscar en esa semana, el domingo pasado, también alrededor de la ceremonia en sí, como la vimos, y también para comentar dos películas que también estaban nominadas, pero no ganaron, pero sí nos gustan, y Hammurabi y yo seguimos hablando de las películas también que nos han gustado en los últimos meses. Ojalá estén bien, ojalá hayan pasado bien por la ceremonia del Oscar. No sé cómo la sintieron. Lo que acabamos de escuchar al principio del programa es de la mejor banda sonora que ganó Sin Novedad en el Frente, la película alemana, hablaremos de ella. Esa sí me dio mucho gusto que ganara y me parece que la banda sonora sí vale mucho la pena también. Hammurabi, aquí estás de nuevo conmigo, también todavía un poco influenciado o hasta cansado de la ceremonia del domingo. Platícame cómo lo viste en general. ¿La ceremonia te gustó? ¿Cómo viste lo que pudimos experimentar, lo que también se escogió? En general, ¿qué dirías acerca de la ceremonia de la entrega de Óscares? Yo te diría que una ceremonia con muchas emociones, quizás con mucha gente entusiasmada y emocionada, con gente que realmente quería estar ahí ganando un Oscar y que quería demostrar al mundo que digamos, valía o tienen la capacidad y la razón de estar ahí ganando un Oscar. Eh, Creo que cada vez más las ceremonias se le notan más, que tienen más énfasis en las personas, en los ganadores, en lo que tienen que decir de haber ganado, que propiamente en las cuestiones, digamos, propiamente técnicas del cine, ¿no? Digamos, sí hicieron énfasis en la parte de el cine verse en salas de cine, de que muchas películas que estuvieron nominadas fueron películas taquilleras, fueron películas que convocaron a audiencias masivas. Hubo mucho énfasis digamos, en la parte de la diversidad, en la manera de representación de los ganadores, ¿no? Pero sí se nota mucho que pues es una especie de melodrama de la industria de Hollywood, ¿no? Y eso puede ser muy pesado emocionalmente, pero yo sí me quedo más con ciertos momentos, pues ciertos montajes o recordar. Creo que lo que me pasaba mucho es que recordaba las películas y decía, ay, quiero volver a ver The Banshees of Inisherin, aunque no haya ganado nada, ¿no? O quiero volver a ver Tar, ¿no? Aunque no haya ganado nada. O quiero volver a ver The Fabelmans, aunque no haya ganado nada. Esas ganas de verla a partir de la ceremonia, pues eso es con lo que me quedé. Sí, fíjate que yo salí un poco decepcionada, salí como si estuviera ahí en la sala, ¿verdad? Pero me metí a ese mundo y también espero cada año lo que sí a veces lo escuchaba en otros años y lo veía sobre todo en otros años, que eran como secuencias o escenas o musicales o el tratamiento de ciertos aspectos de Hollywood mismo. Quizás eso me faltó en esa ocasión. Por ejemplo, no hubo ningún homenajeado, ¿no? Que en otros años, recuerdo una vez fue Scorsese, por ejemplo, que ahí veías una edición maravillosa. Me gusta mucho cómo hacen las ediciones, los clips de sus películas, o también de música, los musicales. Eran en esa, digamos, pues no muy débiles, pero sí
como en segundo plano, y sí tienes toda la razón, donde sí insistió mucho la Cámara es en pasar sobre los que estaban ahí presentes, sobre todo las reacciones de los que estaban ahí presentes y las reacciones de los que ganaban también. Parece que eso lo tomaron como un pequeño clímax cada vez que se daba un premio y no tanto en mostrarse como gran industria, como gente con una historia, gente que ha hecho de veras una carrera creativa. Aquí no salió tanto en esa ocasión. Y también por el otro lado, me faltaron comentarios quizás un poquitito más acerca del momento que está viviendo el mundo. Yo pensaba, por ejemplo, que con la película Sin Novedad en el Frente alemana, no quiero que se haga política en una ceremonia como esa, pero quizás sí una toma de posesión, un toma de posición de en qué mundo vivimos, qué ha pasado en ese año y cómo reaccionamos nosotros desde el cine. Yo creo que esos comentarios a mí me hicieron falta porque sí sé que allá dentro del cine, incluso lo vemos en las películas, hay gente crítica, hay gente que nos pone a reflexionar, hay gente que reacciona con sus películas a lo que estamos viviendo y eso sí no se dio en esa ocasión. Yo creo que parecía que se habían dicho o les habían dicho a todos en ese momento no hagan comentarios ni políticos ni sociales, sino concéntrense en las películas y en ustedes. No sé si tú lo veas así también, Amorale. Sí, obviamente, pues, por ejemplo, una película como Sin Novedad en el Frente, que ganó varios premios, entre ellos música, cinematografía, eh, pues habla justamente sobre como un discurso antibélico, ¿no? Y ahorita todo el tema de la guerra en Rusia, en Ucrania, eh, tiene mucho peso. El documental que ganó el mejor documental es un documental con, digamos, muy explícitamente contra Putin, ¿no? Y contra el autoritarismo que se está viviendo en Rusia. Incluso algunos cortometrajes, el cortometraje documental, el de The Elephant Whisper, ¿no? Que habla sobre el tema de los animales, ¿no? Pues obviamente tampoco no se menciona, y más bien fue más bien como cierto aplauso congratulatorio, ¿no? De que la industria está cambiando, de que la industria está sobreviviendo, de que la industria sigue teniendo, que la gente sigue interesado en ver los Óscares a pesar pues de que ha, digamos, bajado su audiencia, ¿no? En los últimos 5 o 6 años. Sí, ojalá ese documental Navalny lo veamos, porque ese sí me interesa muchísimo. Y sí tienes razón, es un poquitito más como mostrar que la élite, pero también la diversidad de la industria. Eso sí se notó, la diversidad que como la industria de Hollywood, como se llamaba, yo recordé hace muchos años nada más había cintas nominadas al Oscar que eran hechas en Estados Unidos y no se abría el mundo. Aquí vimos entre las nominadas las mejores películas, mejor dirección, muchas películas en el fondo extranjeras para Hollywood y eso también se notó quizás en toda la ceremonia se abrió. Se dieron premios y no se habló de la diversidad, pero ahí estaba presente y eso eso sí me gustó. ¿Cómo ves? La mejor dirección, la mejor premio para guión, para mejor actriz secundario, para secundarios también, actor y actriz, para todo, everything, everywhere, all at once. ¿Para ti de veras es la mejor película, la mejor dirección y las mejores actuaciones, Hammurabi, o cómo la ves? Yo creo que es la mejor campaña que hicieron para el Oscar, ¿no? O sea, hicieron realmente muy buena campaña, supieron cómo dirigirse a los votantes, digamos. Hicieron mucha campaña a partir de marcar las diferencias generacionales entre la misma industria del Hollywood. Se nota mucho por el estilo cinematográfico es muy distinto al de digamos, un Spielberg, por ejemplo, ¿no? Aunque mucha gente pensaría que Spielberg es director de grandes masas, pero cada vez se consolida como un más cineasta de autor, ¿no? Y yo creo que esa idea les funcionó muy bien la campaña, o sea, realmente
pues se ganaron todos los premios. Me gustó guión, se lo hubiera dado a alguien más, que no fuera todo en todas partes al mismo tiempo. Pero fue yo creo que como la más conciliadora entre muchas de las audiencias, que al final es lo que importa en esa categoría. También mejor actor rompió un poco, ¿no? Con esa cosa, porque sí, el mejor actor para La ballena, sí fue también como no fue una sorpresa finalmente, pero sí fue como que rompió con lo de muy, ¿qué te diré? Como muy hollywoodense, sino que es una actuación también más dolorosa, es incluso una película dolorosa. ¿Esa cómo la viste tú? Yo creo que habla mucho de igual cómo personas se reincorporan a la industria de Hollywood fuera de ciertos vicios y de ciertas personas que tenían como sometido ahí en la industria de Hollywood. Estoy hablando de Harvey Weinstein, pues, y que de pronto tienen más oportunidad para poder, digamos, ganar, ¿no? ¿Qué te parece el triunfo desde la entrada, desde el inicio de la ceremonia a Pinocchio de Guillermo del Toro? Pinocchio, no, empezó en alto. Yo diría bueno, para nosotros obviamente fue el clímax. Esa película para nosotros empezó con un clímax al principio y eso a todos nos dio mucho gusto. También tuvo buena campaña, pero no fue lo mismo. También lo sentimos mucho más desde el momento de trabajo de equipo, con 2 directores al frente, también eso fue importante. Y también en pro de algo que dijo el mismo del Toro, que la animación es simplemente cine, punto, cine, no es otro género, no es algo menor, sino que ahí es un tipo de cine que necesita mucho más apoyo y mucho más, digamos, también hasta conocimiento de su público, para que gane, por ejemplo, Pinocchio, esa película que está hecho en stop motion y con tanto equipo, entre otros el equipo del taller de Chucho aquí en Guadalajara. Hammurabi, con eso yo creo que vamos a seguir seguramente hablando de los Oscar en los próximos 2 segmentos, pero también quizás en los próximos programas, porque apenas están saliendo también los chismes, están saliendo también los comentarios aparte que no se vieron en la ceremonia. Y queremos despedirnos del primer bloque de ustedes un poco alegres y también con algo extraño dentro de la ceremonia de los Oscar, con algo de Bollywood en el fondo, otro gran centro cinematográfico, para que cantemos y bailemos con Natu Natu de la película hindú RRR. పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీళ్ళలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 కూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చనాటు నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Escuchamos la canción, una canción muy importante de la película Close, que está en cartelera actualmente y que seguramente les va a gustar como a mí me gustó muchísimo. Es una película que ganó en Cannes el gran premio del jurado, que sería como la Palma de Plata. Y me gusta mucho por varias razones que queremos Hammurabi y yo platicar con ustedes. La película Close, así está en cartelera. En algunas partes del mundo le pusieron el título Íntimo. Yo diría que sería quizás más adecuado ponerle cercano, cercanía, esa cercanía que tenemos en la vida, quizás si tenemos la suerte con uno o dos personas que realmente en cuanto a quizás cercanía física, pero también cercanía espiritual, no se da con mucha frecuencia. Aquí la película trabaja sobre todo una cercanía de dos niños, 12, 13 años, un poco prepubertad, entrando a la pubertad, y la importancia que en ese momento juega tener a alguien cerca. De la familia uno se está a esa edad alejando un poco, está viendo a los padres, quizás no como enemigos, pero como seres, en mi caso fue como seres que no entendemos, porque según yo hablaban inglés, lo que nunca hablaron, pero no los entendía y los veía ser muy alejados. Pero esa cercanía que podemos hacer con alguien de nuestra propia edad y que nos acerca y con el que podemos, sobre todo, jugar también juegos de roles. Aquí en esa película al principio, que lleva, en el fondo, el principio de la película lleva también lo que nos dice la canción de Valentín Hayashi que acabamos de escuchar, bueno, la melodía, bliss, felicidad, dicha, esa amistad que nos da mucha felicidad y sobre todo con la que podemos jugar y observar o caminar, correr por nuestra vida y por nuestro entorno con ese acompañamiento cercano que tiene Leo, el protagonista de la película, y su amigo íntimo Remy. Maravilloso el inicio, ¿no? El inicio, Hammurabi, al principio conocemos nada más sus voces. Están jugando un poco como a las escondidas, pero no se esconden de ellos mismos ni de su amistad, sino de unas caballeros inventados. Hablan de sus armaduras, hablan que es un ejército de 80 que los está acosando, que los está persiguiendo. Y entonces uno dice, hay que correr porque ya nos persiguen, y corren a través de unos campos de flores de muchos colores. Así nos atrapa la película Close desde el principio. Sí, Close, como el título es muy sugerente, ¿no? Y muy idílico, ¿no? La idea de la intimidad, la idea de la cercanía en contraste con o en oposición a la distancia o a la frialdad, ¿no? Creo que es el tema el gran tema de la película y lo que se entiende está en cuestión de la película. Eh, y lo que vemos más adelante en la película es, bueno, en algún punto estos dos niños o estos dos casi preadolescentes, que parece que hay una complicidad muy idílica entre ellos. De pronto lo que sucede es que llegan a una nueva escuela y en esa nueva escuela los compañeros, las compañeras los empiezan a cuestionar sobre si en realidad esa distancia física lo que significa es que son pareja o que están juntos o que hay algo entre ellos y uno de ellos, al menos Leo, reacciona como de manera un poco violenta, ¿no? Ante esos cuestionamientos y es a partir de ahí en donde esa cercanía que se consideraba pues como muy fantástica, como muy idílica, se torna en una separación, ¿no? Y se torna en un distanciamiento y es una tragedia ver cómo esa intimidad que hay entre ellos se quiebra y se genera una separación.
Podemos pensar que eso es, pues, por ejemplo, bueno, el mismo director, Lucas Dont, que es un director belga de casi 31 años, algo así, ¿no? Que ya tiene un par de películas en su filmografía, pues él ha mencionado en entrevistas que tiene que ver con, pues, la preocupación o la observación que él hacía de esa edad, de cómo los niños varones, cuando hacen este paso, este crecimiento a la adolescencia, de pronto se ven obligados por la presión social de actuar de manera más masculina, ¿no? Y actuar de manera masculina significa de actuar de manera distante, actuar de manera fría, actuar de manera violenta. Entonces, de pronto, el personaje de Leo quiebra esa amistad que tiene con Remy porque, pues, de alguna manera siente la necesidad de crecer, pero ese crecimiento quizás está perdiendo cosas que otras personas o que una mirada adulta pensaría que ahí hay algo maravilloso y sin embargo él no lo alcanza a ver, ¿no? Entonces lo que vemos es esa, digamos, ese conflicto interno que siente Leo por querer, eh, digamos, por aceptar esas presiones, ¿no? Sociales de lo masculino digamos, las consecuencias trágicas que implica eso. Lo importante es que desde el principio Leo y Remy también están mostrados, se muestran con las mismas imágenes de la película y el entorno donde viven como diferentes, ¿no? Leo es hijo de unos padres floricultores, ellos tienen vastas extensiones de flores. Esas flores que busqué un poquitito, que en esa parte de Bélgica que es Flandres, son realmente una industria, no solo industria de vender flores y plantas, sino también de convertir la belleza, los pétalos de las flores, por ejemplo, en polen que se puede hasta exportar o en perfumes o en cremas o lo que sea. Y el entorno que nos dibuja el director, al principio la fotografía también maravillosa, es ese entorno de esos colores, de la libertad de un campo abierto, de correr en medio de colores y de flores y de una familia finalmente trabajadora, papá y mamá. Y él y todos de la familia trabajan en eso. Leo así es, más exteriorizando sus cosas. Remy, su gran amigo íntimo, es el que le gusta la música, toca oboe, es más introvertido y entonces en esa amistad de uno más corriendo por las bellezas y la felicidad de la vida y el otro más íntimo, y teniendo enfrente de sí probablemente una carrera de músico. Incluso ahí juegan, dice Leo, yo voy a ser tu manager cuando tú seas el oboísta más importante del mundo y te voy a acompañar a todos tus conciertos a nivel mundial. Ahí hacen planes jugando a futuro y la reacción, digamos, de los dos es muy diferente también a ese momento de preadolescencia, adolescencia, donde se define ya la identidad de cada uno. Identidad en muchos sentidos, identidad en cómo soy, qué hago, me dedico más al deporte, me dedico más a la música, y ahí empiezan ellos a chocar en el fondo por la reacción del exterior, pero también Hammurabi, creo que de eso habla la película. También ellos mismos al interior pasan por un momento de cambio, de transformación, donde se tiene que definir su identidad, que incluso el mismo director, en cuanto a película en Girl, que es una película anterior a esa, eso fue uno de sus temas importantes, o quizás el tema importante de la película. Sí, porque tiene dos películas que hablan sobre adolescentes que de alguna manera están frente a una situación de diversidad de género. En Girl, por ejemplo, es una chica transgénero que quiere ser bailarina de ballet, ¿no? Y siente así el acoso, ¿no? De parte de sus compañeras por ser transgénero o por ser alguien además que no es bailarina o que no tiene la experiencia bailarina de ellas mismas, ¿no? O del resto de las compañeras. Y esa sensación como
entre querer encajar o no querer encajar en esos entornos, digamos, escolares, los llevan como a situaciones muy drásticas y muy dramáticas, quizás demasiado dramáticas. Pero creo que es interesante que Lucas Don ponga la mirada en cómo los cambios, ¿no? Que suceden en la adolescencia, como tú dices, forman o van construyendo identidad. Podemos, por ejemplo, pensar en Close sobre si efectivamente los dos chicos son, por ejemplo, pareja o tienen una intención, digamos, de orientación sexual distinta o diversa, pero en realidad la película no se interesa por eso, lo deja abierto, no porque en sí sea un tema, digamos, vetado o no, sino porque lo que le interesa al director es ver justamente eso que tú dices, o sea, es cómo van formando su identidad, ¿no? Y cómo todo parece estar muy abierto. Y esa idea de apertura y de futuro me parecería que es una de las cosas interesantes de la película. De hecho, mucho del campo y del entorno que vemos en la película, del campo de flores y de la lluvia y de la tierra y de las estaciones y de, digamos, la naturaleza, tiene que ver con los cambios que hay en el entorno, ¿no? O sea, cómo a partir de las lluvias y el sol y las estaciones vemos, entendemos los paisajes interiores de los personajes que van transformando y se van cambiando acorde a los tiempos y a sus tiempos y a sus momentos, ¿no? O sea, esa vinculación o esa alegoría del espacio externo con lo que está sucediendo con los personajes está muy marcado en la película. Dices bien que son las estaciones también, se ven las estaciones con los distintos colores también. Al principio los colores son más, es blanco, rojo, fuerte, amarillo. Y ya hacia el final de la película, cuando Leo ya tiene su gran cambio y reconoce lo que pasó y también da un vuelco al duelo que siente por su amigo que ya no tiene. Entonces ahí los colores se vuelven más de otoño, son más naranjas, un rojo más hacia el café, muy diferentes que el principio. Entonces, un poco el entorno como la vida humana también, que pasa por ciertas estaciones de la vida donde hay cambios. Los cambios son provocados en la película por la reacción de la sociedad hacia el individuo, pero finalmente el gran progreso o digamos el gran cambio, la gran transformación de Leo y también la decisión, no, yo entro al hockey de hielo porque es el más duro y el más de encontronazos que hay en mis alrededores. Entonces, esa transformación y ese gran cambio que él decide, esa decisión que él toma y que después le provoca todo el sentimiento de culpa, también tiene que ver con las estaciones de una vida. Yo pienso mucho en la película de Peter Jackson, Los Criaturas Celestiales, que es de 1994. Ahí son dos niñas, también juegan a ser caballeros de la Edad Media, que parece que en los niños europeos, pero creo que también en los mexicanos está como muy, muy metida, como época importante también de definición. En Peter Jackson es mucho más la reacción negativa. Aquí, Lucas Don't me gusta porque el entorno no es, el entorno familiar no es el que provoca. El entorno familiar siempre de los dos lados, de los dos niños, es muy comprensivo, es muy de entendimiento. La misma escuela, cuando ya pasa la muerte de Remy, abre también un proceso de acompañamiento psicológico de todos los niños. Ahí no vemos esa cosa de que ahí son los malos, son los represivos, es la represión. Más bien es la autorrepresión de Leo, que viene de su interior y que viene más bien de la observación de él mismo y de la necesidad de adaptarse al entorno y a los roles de género, ¿no? Sí, porque regularmente muchas historias, ¿no? Sobre la diversidad sexual, siempre la represión viene de fuera y aquí más bien el entorno es bastante favorable y es bastante amigable. Incluso buena parte de la película lo que vemos son los padres de ambos niños que parecen contentos y de acuerdo en la amistad y en la intimidad que tienen ellos dos, ¿no? Incluso una de ellas, la mamá de Remy,
Es una actriz que ya la habíamos visto en una película que se llama Rosetta, de los hermanos Dardenne, por ejemplo, que también en esa película interpretaba a una adolescente, ¿no? Que también se estaba abriendo paso en su camino en la vida, ¿no? Entonces ahí está como la observación digamos, sí, sí siento que la película toma mucho del estilo de los Dardenne, ¿no? Como de esta observación naturalista de personajes que más que afrontarse contra la sociedad, están afrontándose contra sí mismos. Me hubiera gustado que Don no fuera, el director, Lucas Dont, no fuera tan tremendista con algunos de los dramas que hay en la película, pero sí entiendo que es una época como muy, muy difícil para alguien, ¿no? Y sobre todo un varón, ¿no? Me recordó a mí, ahora tú que decías Heavenly Creatures, a mí me acordó Women Talking, la película que comentamos la vez pasada, en donde hay toda una escena, ¿no? En donde uno de los personajes discute que los niños, varones, como entre 13 y 15 años, están en una etapa muy difícil, porque son niños, pero también ya tienen esa violencia de los hombres, ¿no? Entonces, esa determinación y esa definición de esa etapa, de ese momento en la vida de un varón, realmente da para muchos dramas, ¿no? Quisiera ver más dramas que atendieran esa situación. El drama en esa edad es muy fuerte. Yo creo que no solo los suicidios de adolescentes que se dan a nivel mundial, que a veces dicen que son las presiones externas también que tienen que ver la escuela, el sentirse fracasado, el no ser tomado en cuenta, pero también son tragedias internas que vive el ser humano en esos cambios y en esa duda de quién soy, hacia dónde voy, pero muy, muy interiormente, pues viviendo una tragedia. A mí me parece que eso es muy fuerte en la película y por eso también la película, con todo su, digamos, estética, tan juguetona, también tan bonita, con la naturaleza, pero adentro el ser humano vive un infierno cuando pasa por esa etapa de definir su identidad. Y al final de nuestros comentarios, Hammurabi, si estás de acuerdo, escuchamos algo más. Ahora sí, no la felicidad y no la dicha, sino el concierto de Remy, que es finalmente del muchacho que sí vivió con mucha tragedia, sin que la veamos, eso sí, en la película. Este es de Valentín Hayashi para la película Close, y con eso nos despedimos de esa película y de ustedes y del segundo bloque. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
vuelta y acabamos de escuchar The Beginning, el inicio, de Paweł Mikientin, un compositor polaco, para la película E.O., la película polaca también, E.O., que está actualmente también en nuestras carteleras y que ojalá la puedan ir a ver. Hemos escuchado de ella cuando ganó también un premio importante en Cannes, y también escuchamos que tiene que ver con un burrito, sí, o es el burrito o es el ruido que hace un burrito. Y cuando vi que Jerzy Skolimowski, un realizador polaco que más o menos conocí con Polanski y con Wajda, dentro del cine polaco que tomó finalmente la tradición soviética, rusa, de hacer cine, un cine fuerte, un cine que nos movía mucho en mi juventud y un poco más adelante también, y sobre todo era otro tipo de cine, no era un cine como el de Hollywood que se hacía en aquel entonces, que era un cine más fluido, con una narrativa mucho más quizás amigable hacia el espectador, sino que era un cine, el cine polaco, como el de Polanski, por ejemplo, que movía tu interior y que casi te daba susto también por el tipo de sociedad, el tipo de imagen fuerte y el tipo de ser humano que nos mostraba. Skolimowski es quizás de los tres. Wajda quizás lo conocimos como más hablando de la historia de Polonia. Roman Polanski con sus thrillers, hablando también del ser humano y de los momentos importantes y como de suspenso en la vida del ser humano. También muy metido después al cine norteamericano, obviamente porque se exilió en Estados Unidos. Y Wajda, que también anduvo por todo el mundo, pero de veras Skolimowski, desde aquel entonces que le vi El Grito, por ejemplo, y Arriba las manos, que son dos películas que me impactaron muchísimo, ya estaba en el exilio, en el sentido de que, perseguido por el estalinismo, no podía hacer películas en Polonia, o si iba a hacer películas en Polonia, tenía que hacer la postproducción en Francia, por ejemplo, en Alemania, y mucho tiempo también en Estados Unidos. Entonces son polacos de nacimiento, polacos también por haber estudiado cine en Polonia, por ejemplo, en la Escuela de Cine de Łódź, muy conocida a nivel mundial, pero tuvieron que hacer parte o quizás casi toda su carrera cinematográfica en el extranjero. Que a sus más de 84 años, casi 85 años, Skolimowski nos regale de veras una película como E.O. A mí se me hace un regalo muy importante. ¿Por qué? Porque nos regala lo que sabe hacer, es decir, empacar en realmente cine, imagen, sonido y una historia que nosotros mismos nos tenemos que construir, su visión del mundo. Y porque al otro lado también es una película juguetona, porque juega con perspectivas diferentes y con la tecnología moderna que nos sorprende mucho en un director de 85 años. Creo, Hammurabi, a ti también te gustó, y creo que nos enamoramos de él o de todos los burritos que vemos en la película. Es que, ¿qué tendrán los burros que puedan ser animales muy, que le den mucho que decir a los seres humanos, ¿no? O sea, son como personajes o son animales que reflejan mucha humanidad, ¿no? Reflejan tragedia, reflejan el paso por el mundo, el peso que tiene el mundo encima de nosotros. Y lo que hace aquí Skolimowski es hacer una película, una especie de odisea, ¿no? De un burro que se llama Eo, Io, a lo largo de Europa, desde Polonia hasta Italia, ¿no? Simplemente, digamos, deambulando
por el continente, tratando de recordar o de regresar como a esa emoción que sentía en compañía de una mujer de circo, que era como la única persona que lo trataba bien, ¿no? Y que lo trataba con cariño y que lo trataba con cierta amistad, ¿no? Y con cierta cercanía. Y el burro pues no habla, no es como no es una película de dibujos animados donde los animales hablan, sino que simplemente con la cámara y con el montaje nos construye una percepción de lo que el burro siente y lo que el burro observa y lo que el burro anhela y la voluntad del animal, ¿no? Para poder seguir por esta odisea en donde lo que se va encontrando es con muchos personajes, o sea, va entrando y saliendo de la vida de muchas personas, algunos de ellos que lo tratan con mucho cariño y con mucho respeto, y otras personas y otros humanos que lo tratan más bien con desprecio y con crueldad, ¿no? Y lo que vemos es ese peso que siente el personaje a lo largo de esa travesía. Ahora, yo creo que no es una película como de entornos como naturalistas, ¿no? O sea, es una película solamente con paisajes como muy surrealistas y muy oníricos. Eso me fascinó muchísimo de la película. Realmente, como por ejemplo con el uso de filtros de colores o con el uso de perspectivas muy innovadoras a nivel técnico, ¿no? Te permite construir realmente como si estuviéramos viendo los sueños de este animal, ¿no? Como si estuviéramos viendo un paisaje casi como de cuento de hadas, ¿no? Realmente hay una percepción y hay una aproximación de la realidad y de la naturaleza muy extraordinaria y como muy fuera de lo común. Y eso creo que es lo que más me gustó de la película. Cómo digamos, todo este trayecto por el que pasa EO, pues realmente es un pretexto para reconocer la realidad desde otro punto de vista. Y creo que ahí Skolimowski, con toda su trayectoria como pintor, como cineasta, se nota toda la madurez artística de alguien, de un director como él. Tú preguntas al principio, nos preguntaste que qué convierte a un burro en un protagonista de una película, por ejemplo. Y para mí creo que casi claro cómo Skolimowski no escogió un elefante que tiene ese peso y que es muy exótico, no escogió a un caballo que tiene esa belleza que también vemos en la película, esa elegancia, sino a un animal que finalmente sirve de animal de trabajo y tiene la mala fama de no ser muy inteligente. Tanto en alemán como en español, el burro, tú eres burro, hiciste una burrada, es algo negativo y así se le nombra a ciertos seres humanos según, pues sí, un poco agresivamente. Y aquí reivindica el burro como un ser que, estando cerca del ser humano, le sirve al ser humano, trabaja para el ser humano, pero tiene también una visión del mundo y del ser humano que también es igual o es más negativa todavía de cómo nosotros vemos a un burro, ¿no? Me gusta también muchísimo y nos muestra mucho la maestría de Skolimowski también como crítico social, de crítico de muchas sociedades, no solo la de él, de Polonia, sino de otras partes del mundo también y de las clases sociales, que escoge como capítulos el circo y cómo el ser humano reacciona en el circo, pero a partir de la percepción que él se imagina de un burro. Obviamente no sabemos lo que siente ni ve los rojos que vemos al principio. Ese principio de la película casi experimental, de luces, de ojos, y después de ver y escuchar la voz de su cuidadora, una voz dulce que te llena de empatía, te llena hasta de humor. Después, como el circo ya es sin animales, a esos animales los mandan a una granja y ahí convive con caballos de raza que son entrenados para una competencia. Luego vemos también como los orgullosos caballos y los seres humanos se juegan en una competencia. Luego lo vemos con los peligros del bosque también, cuando anda perdido.
Y una de las escenas importantes para mí socialmente es un juego de fútbol de unos, a mí me parece, personajes masculinos muy irónicos, muy sársicos, que lo escogen a él como su mascota y como en la otra parte que según eso pelea, hay una lucha fuerte. Esas escenas sobre fútbol me parece que sale muy fuerte su crítica del ser humano como brutal. No sé si tú lo sientes así también, pero brutal con los animales y brutal consigo mismo también. Y al final de la película es como la ganadería y el criar de reses para matarlos al matadero, y ahí también está la brutalidad humana hacia los animales, y lo que al principio sería liberar los circos de animales, pues sí, pero también dejamos de comer carne, no matamos animales para comer nosotros, o qué tal está nuestra moral y la ética hacia lo que llamamos el reino animal. Sí, yo creo que es una película que plantea muchas interrogantes sobre la relación de los humanos con los animales, dejar de pensarlos y de verlos como meramente instrumentos o como meramente herramientas de cosas, ¿no? O de fines que pueden tener los seres humanos, de entenderlos, digamos, con toda su lógica y con toda su, digamos, con la complejidad de su naturaleza. Vemos como también cierta aproximación pues casi como a la fe, ¿no? Con un personaje que es un sacerdote, un joven que después más o menos se revela que es un sacerdote, que tiene como esta referencia, ¿no? Esta película de Robert Bresson, de Hojas Baltasar, ¿no? Que es la otra película que existe conocida, ¿no? Sobre eso, con un burro como protagonista, ¿no? Eh, es decir, es una película que se pregunta todo el tiempo sobre la condición de los animales, ¿no? Y los animales por sí mismos, ¿no? No en relación necesariamente a los humanos, sino en el respeto que se tengan sobre su vida, ¿no? Y sobre la voluntad que podrían tener, ¿no? Sobre el mundo. Yo por eso digo, me parece una película que todo el tiempo está obligándonos a posicionarnos en una perspectiva que nunca la habíamos tomado anteriormente en cuenta, y eso me sorprende mucho la película. ¿Cómo puede realmente una película obligarte a asumir otro punto de vista? Eso me parece que es fundamental en una película. Y sobre todo, Hammurabi, me interesa también muchísimo lo que hay detrás, el autor, el director, que es el mismo guionista que hay atrás de la película, los que nos quiere decir, y también cómo utilizan la tecnología moderna, los drones, el cine experimental. En el fondo tú puedes decir, ¿qué es? ¿Es una ficción? Lo es. ¿Es un documental? Lo es. ¿Es una película alegoría, metafórica, didáctica? Lo es. Todo eso compactado en una película, y a través de los medios modernos y las nuevas tecnologías que utiliza el cine, me parece una obra maestra increíblemente bien hecha, y ojalá, yo dudo que tenga mucho éxito, pero yo creo que puede tener un éxito muy inusitado, porque se puede realmente volver a ver y ver nada más y sacar quizás una que otras escenas para cualquier, digamos, utilidad de clases, de grupos sociales o de cualquier movimiento, ¿no? También, así que yo creo que sí, entre las del Oscar del extranjero, las películas internacionales, como le llaman a esa sección, esa película de veras fue muy, muy importante. Pues nos despedimos, Hammurabi, con los burritos, que fueron, como tú dijiste, 6 en esa película. Ah, te puedo dar el nombre de los burros, A ver, y dime burras. los Mira, nombres de los burros. eran 6 actores burros: Ettore, Ola, Rocco, Marietta, Mela y Taco. Felicidades a los burros actores.
Felicidades a los burros actores y felicidades a Skolimowski por regalarnos esa película. Nos despedimos también con el final, la música final de la película, que es de Pavel Mikietin, y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Murabi, muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.